Sí. Buenos días, muy buenos días, estimados participantes. Les saludamos y le damos una cordial bienvenida desde la red de Salud Chiclayo, que pertenece a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque del Ministerio de Salud. Bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, jueves 23 de febrero. El tema de la presente telecapacitación es iniciativa HERS como estrategia de control de hipertensión en el primer nivel de atención, a cargo del médico cirujano Elba Angeli Abramonte Polar, que es facilitadora regional, daños no transmisibles, médico asistencial y jefe de la IPRES Arropón y facilitadora del examen y tutora del examen. Invitada de la red de Salud Chiclayo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom y serán asueltas a finalizar la ponencia. También comentarles que la Gerencia Regional de Salud cuenta con un canal de YouTube que pueden acceder a él en cualquier otro momento y elegir las actividades de su interés, en el cual le invitamos a suscribirse. Reciban el cordial saludo de nuestro gerente regional, el doctor Víctor Alex Palacio Cabrejos, de la Coordinadora Regional Daños no transmisibles, Componentes, Hipertensión, Diabetes y Salud Ocular, la licenciada Carmen Belloda Villanueva, la Coordinadora de Red Chiclayo, Araceli Giovanna Roncal Toada. Iniciamos entonces nuestra ponencia. Bien, buenos días, doctora Elba Angeli Abramonte Polar. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y la escuchamos. Adelante, doctora. Buenos días con todos, ingeniero. ¿Me confirma que me escucha con claridad? ¿Sí? Efectivamente, doctora, adelante. Buenos días. Gracias. Buenos días con todos. Primero, agradecer al área de telesalud de MINSA por hacernos partícipes a las regiones de las telecapacitaciones. Agradecer también a la red de Salud Chiclayo y a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque por la invitación a ser ponente el día de hoy. Voy a proceder a compartir la presentación para iniciar con la ponencia. Muy bien. Okay. Bien, el día de hoy nos reúne un tema muy interesante, uno de los pilares actualmente de la estrategia de daños no transmisibles, el cual es la iniciativa HERS. Esta iniciativa es una estrategia de la OPS y la OMS y nace para controlar la hipertensión desde el primer nivel de atención. Enfermedades no transmisibles. Vamos a ver que las estadísticas son bastante preocupantes. La OMS en septiembre del año pasado publica un estudio en el cual el 74% de las muertes a nivel mundial son por enfermedades no transmisibles. De estas muertes por enfermedades Ok, vamos a retomar, disculpen, voy a cancelar el video para poder mejorar el internet. Ok, bien, entonces, como les decía, el 74% de las muertes a nivel mundial son por enfermedades no transmisibles. De estas, que son 41 millones de muertes al año, 17 millones son muertes prematuras, es decir, en personas menores de 70 años y que son debidas a enfermedades cardiovasculares. Si hablamos de las Américas, el 81% de las muertes en las Américas son por daños no transmisibles. Estas se refieren a un número global de 5.8 millones de muertes al año. Y de estos 5.8 millones, 2.1 millones son muertes prematuras relacionadas con enfermedades cardiovasculares.
Entonces, la detección, el cribado y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles son componentes indispensables de la respuesta a esta alta prevalencia de estas enfermedades. Y la hipertensión se vuelve la pieza clave para poder prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, mejorando el control de la hipertensión, reducimos la carga de las enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de hipertensión, nos estamos refiriendo a una enfermedad vascular, arterial, sistémica, inflamatoria, crónica, que nos va a traer como consecuencia la disfunción del endotelio. Sabemos que en el porcentaje más alto de pacientes no tiene una etiología definida, y por eso hablamos de la hipertensión primaria. Esta enfermedad suele ser silente, es decir, no da mayores síntomas. La manifestación clínica más importante y el hallazgo por el cual nosotros hacemos el diagnóstico es la elevación anormal y persistente de la presión arterial sistólica y diastólica. Otro punto que tenemos que tener claro es que la hipertensión es una enfermedad crónica que no tiene cura. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos diagnóstico de hipertensión y le colocamos esa etiqueta a nuestro paciente, no se la vamos a volver a quitar en el resto de su vida. Por lo cual es muy importante realizar un diagnóstico adecuado. Existen diversos factores de riesgo para la hipertensión, por ejemplo, el sexo masculino, en el varón tener más de 55 años o en la mujer más de 65, el tabaquismo, las dislipidemias, la obesidad, diabetes mellitus o una historia familiar en primer grado de una enfermedad coronaria prematura, ¿no? Entre otros factores de riesgo. Muy bien, entonces, reconociendo la importancia y recordando un poco de cómo definimos la hipertensión, cuando nosotros hablamos del tratamiento de esta enfermedad, se han identificado diversas barreras para lograr el control. Tenemos una de las primeras barreras en el diagnóstico, ¿no? Debido a que muchas veces no hay un cribado adecuado en la población, o los diagnósticos no se realizan adecuadamente, debido a que hay una baja asistencia de los pacientes para ser diagnosticados de hipertensión. O sea, como es una enfermedad silente, el paciente no llega porque sospecha ser hipertenso, sino que muchas veces llega por cualquier otro problema de salud y el diagnóstico de hipertensión aparece como un hallazgo paralelo. Otra de las barreras identificadas dentro del diagnóstico es la medida incorrecta de la presión arterial. Y por eso vamos a ver más adelante que esta iniciativa Hertz hace mucho hincapié en la toma adecuada de la presión arterial. Dentro de la barrera del tratamiento vemos que se han identificado, por ejemplo, la ausencia de protocolos, la escasez de los medicamentos y un punto muy importante que es la inercia terapéutica, entendida como un fallo en la atención a los pacientes, ya que los profesionales tardan el inicio del tratamiento o tardan la intensificación del tratamiento, ¿no? Y van postergándolo cita a cita, manteniendo un tratamiento inadecuado. Entonces, esta iniciativa Hertz nos va a ayudar justamente para poder vencer esta inercia terapéutica. Otro de los factores dentro de la barrera en el tratamiento, tenemos que algunos pacientes acuden al sector privado y los medicamentos son de más alto costo y al ser una enfermedad crónica en la cual va a tomar los medicamentos de por vida, muchas veces el factor económico no permite que el paciente tenga un tratamiento continuo. Otra de las barreras identificadas se da en la continuidad de los cuidados. Aquí tenemos, por ejemplo, que se ha identificado que no se cuenta con un área o una forma de recordarle al paciente a través de un seguimiento más estricto de cuándo son sus citas o cuándo debe acudir a recibir su tratamiento. No hay un sistema de recuperación del paciente. El paciente es diagnosticado de hipertensión, llega, recibe su tratamiento y de repente ya no regresa al segundo, al tercer mes y se pierde el paciente, ¿no? Entonces, esta falta de
de recuperación de los pacientes también es una de las barreras en el control de la hipertensión. Tenemos también que la medicación no es asequible, que hay una falta en los sistemas de información debido a que muchas veces los profesionales de salud fallamos en el registro adecuado de nuestras atenciones. Y además, otro factor es la baja adherencia al tratamiento. Para tratar de vencer todas estas barreras, nace de la OPS y la OMS la iniciativa HERTZ. HERTZ, que en inglés, como ustedes saben, significa corazones, pero que cada una de sus letras en realidad son siglas que pertenecen a diversos pilares que forman parte de esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, la H de hábitos y estilos de vida saludable, la E porque está basado en evidencias, los protocolos clínicos que forman parte de esta estrategia, la A porque debe haber accesibilidad a los medicamentos, la R porque una de las recomendaciones va a ser la medición del riesgo cardiovascular, la T de trabajo en equipo multidisciplinario y la S de los sistemas de monitoreo relacionado a la información. HERTZ viene a ser la mayor iniciativa de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial y está siendo liderada por la OPS y la OMS junto a otros aliados globales, y lo que busca es integrarse progresivamente a los servicios de salud ya existentes para poder promover la adopción de las mejores prácticas mundiales en prevención y control de enfermedades cardiovasculares. Para el 2025, HERTZ será el modelo de manejo del riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia en la atención primaria de salud en las Américas. Esta iniciativa tiene algunas intervenciones clave. Tenemos, por ejemplo, que vamos a contar con protocolos de drogas y dosis específicas que nos va a permitir tener una escalera de tratamiento que podemos seguir con mucha facilidad. Vamos a encontrar que hay combinaciones de medicamentos, va a haber un suministro de estos, nos va a hablar de la medición adecuada de la presión sanguínea, de la atención en equipos multidisciplinarios, todos los servicios deben estar centrados en el paciente, también debe haber mejoras en el sistema de monitoreo para poder mejorar la información. Los profesionales deben utilizar esta estrategia con responsabilidad y debemos priorizar justamente su uso. Entonces, HERTZ está a nivel de toda América y cada uno de los países ha propuesto, ¿no?, su propia vía clínica en base a su idiosincrasia, en base a su realidad. Esta es la Vía Clínica de Hipertensión, publicada en diciembre del 2022, del año pasado, por nuestro Ministerio de Salud, como parte de esta iniciativa HERTZ en las Américas, y es la que vamos a desglosar a continuación. Bien, lo primero que nos habla es un ABC. Empezamos con la letra A. La letra A está referida a la medición precisa de la presión arterial. Esto conlleva a que nosotros debemos capacitar al personal que está encargado de la toma de presión arterial para que lo haga de forma adecuada. En la parte técnica, y además nos da algunas recomendaciones. Por ejemplo, que el paciente debe tener apoyada la espalda, los pies sobre el piso, la vejiga vacía, sin cruzar las piernas. No podemos estar conversando con el paciente mientras estamos tomando la presión. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón. Se debe colocar el brazalete en el brazo sin ropa y utilizar un tamaño de brazalete adecuado. ¿A quién se le debe medir la presión arterial? A todos los adultos que acuden a las consultas en los establecimientos de salud. Además, esta iniciativa nos indica que siempre que estén disponibles los dispositivos automáticos validados, debemos priorizar su uso por sobre los dispositivos que usábamos antiguamente, como los tensiómetros aneroides. En el punto B, la iniciativa nos indica que debemos calcular el riesgo cardiovascular global a toda persona entre los 40 y los 74 años.
y muy especialmente en nuestros pacientes hipertensos, ¿no? Pero está indicado para todas las personas. El riesgo cardiovascular global está referido a la probabilidad, al riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en un periodo de 10 años, ¿no? De acá a 10 años, ¿cuál es tu riesgo de tener una enfermedad cardiovascular? Eso es lo que te da el riesgo cardiovascular. Generalmente nosotros seguramente hemos escuchado que este riesgo cardiovascular se medía haciendo uso de algunas escalas internacionales como la escala de Framingham. Pero la OPS nos ha facilitado una herramienta que podemos tener muy fácilmente en nuestros celulares y que la vamos a encontrar en las tiendas de App Store, ¿no? Del celular. Entonces, si ustedes ingresan en sus equipos y buscan calculadora de riesgo cardiovascular, les va a salir esta aplicación que dice Hertz, ¿no? Tal como se ve en la pantalla, y va a ser una calculadora de fácil uso para poder calcular el riesgo cardiovascular. Cuando nosotros calculamos el riesgo cardiovascular en una persona que no tiene una enfermedad cardiovascular conocida, estamos haciendo prevención primaria. Y utilizamos una herramienta como esta calculadora que les estoy mencionando. Cuando hacemos el cálculo del riesgo cardiovascular en una enfermedad, en una persona que tiene una enfermedad cardiovascular conocida, hacemos prevención secundaria. Pero aquí no hay necesidad de usar ninguna calculadora ni ninguna escala, porque vamos a categorizar a estos pacientes como pacientes con alto riesgo. ¿Quiénes serían estas personas con alto riesgo? Alguien que tiene antecedente de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. También pacientes que tienen diagnóstico de diabetes o de enfermedad renal crónica. Entonces, en ellos no hay necesidad de hacer ningún cálculo porque van a ser de alto riesgo. En los otros pacientes sí haremos prevención primaria y utilizaremos la calculadora. Esta calculadora, como les mencionaba, es de muy fácil uso. Si ustedes ingresan y ya descargaron la aplicación mientras estamos conversando, pueden ver que les va a aparecer la aplicación. Lo primero que tienen que hacer en la parte superior derecha es buscar Perú, porque cada indicación está adecuada a la realidad de cada país. Entonces buscamos Perú y luego en las rayitas que están en la parte superior izquierda vamos a encontrar riesgo cardiovascular. Ahí nos va a preguntar primero si el paciente tiene historia de enfermedad cardiovascular. Por defecto sale que no. Si es que sí, les va a enviar algunas indicaciones. Si colocamos que no, nos va a preguntar si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica. Si colocamos sí, nos va a dar algunas indicaciones. Y si colocamos no, nos va a preguntar si nuestro paciente tiene diabetes mellitus. Igual, si colocamos sí, nos saldrá por defecto que tiene alto riesgo, nos dará indicaciones. Y si colocamos no, vamos a iniciar el cálculo del riesgo cardiovascular. Y vamos a tener dos opciones. La calculadora te va a preguntar si conoces el valor de colesterol en tu paciente, y si es así, te aparece una pantalla con todos estos ítems para poder llenar. Y de lo contrario, si colocas que no conoces el valor de colesterol del paciente, te aparece otra pantalla con los ítems como sexo, edad, tabaquismo, peso y altura, para que puedas colocarlos y la calculadora te saque los resultados. ¿Cuáles serán los resultados? Lo va a clasificar en 5 categorías. De bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto, muy alto y de nivel o de riesgo crítico. Además, esta calculadora te permite o te da la opción de una pregunta. Dice, ¿qué pasaría si? Es decir, si yo empiezo a modificar, por ejemplo, el peso del paciente, yo puedo ver con claridad, porque puedo recalcular y ver cuánto disminuye su riesgo cardiovascular solamente cambiando uno de los ítems, ¿no? Entonces, eso también es otra de las facilidades que nos da esta aplicación. Muy bien.
Entonces, hasta aquí hemos visto la toma adecuada de la presión arterial, hemos visto que debemos calcular el riesgo cardiovascular global en todos los pacientes de 40 a 74 años, y ahora vamos a hablar del diagnóstico, porque esta iniciativa también unifica los criterios diagnósticos para que no haya duda cuando nosotros le colocamos a nuestro paciente hipertenso. Generalmente o anteriormente utilizábamos las tomas seriadas, ¿no? Y no había un estándar. De repente un médico podía pedir que se le tome la presión por 5 días seguidos, otro pedía 7 días, otro pedía 10 días. Entonces no había una estandarización adecuada. Ahora Hertz nos dice cómo vamos a hacer el diagnóstico de manera bastante sencilla. Si encontramos en la consulta una presión arterial sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual de 100 milímetros de mercurio, diagnosticamos hipertensión. Pero ¿qué pasa si yo encuentro una presión arterial sistólica de entre 140 a 159 o una diastólica de 90 a 99? Entonces ahí nosotros vamos a proceder a pedir que el paciente haga una toma seriada mañana y tarde, 2 días consecutivos. Si en estos 2 días se mantienen estas cifras de 140 a 159 o de 90 a 99, entonces diagnosticamos hipertensión. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no viene a esta toma seriada, ¿no? Que es digamos, una situación frecuente? Por ejemplo, llega nuestro paciente por molestias urinarias y le encontramos una presión de 145/90. Entonces le decimos, le hacemos su orden de su examen de orina y además le indicamos la toma seriada. El paciente no regresó para la toma seriada, pero sí regresó al laboratorio a dejar su muestra de orina y regresa por sus resultados. Entonces, si nuestro paciente regresa a consulta dentro de 1 a 4 semanas y yo le vuelvo a encontrar una presión arterial sistólica alta, ¿no? De 140 a 159, o una diastólica de 90 a 99, ya no vuelvo a pedir toma seriada, sino que diagnostico hipertensión. Entonces, esto Fue el audio. Hola, ingeniero, se fue el audio de la ponente. Sí, sí, voy a comunicarme con la doctora en estos momentos. Estimados participantes, la ponente ha tenido una caída de internet. Agradecería, por favor, hasta que se vuelva a conectar la ponente, registrar el línea de asistencia en el chat. Ya ingresó. Doctora, adelante, doctora. ¿Sí, ingeniero, me escuchan? Sí, doctora, adelante. Ya, perfecto. Entonces, esta iniciativa nos indicaba que nuestros pacientes hipertensos deben ser tratados por un equipo multidisciplinario. El equipo está conformado no solamente por médico y enfermera de la estrategia, sino también incluye otros profesionales. Debemos recordar que estamos haciendo un diagnóstico de por vida, por lo tanto, este paciente requiere soporte emocional. Debe ser tratado por el área o evaluado por el área de psicología, lo que nos va a permitir una mejor adherencia al tratamiento. También tendrá que pasar por el servicio de nutrición para que pueda recibir la orientación y llevar una dieta adecuada. Muy bien, ¿cuáles son las metas? Si yo doy tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿qué espero de mi paciente?
En todo paciente hipertenso, la meta va a ser tener una presión arterial menor o igual de 140/90. Pero en pacientes hipertensos de alto riesgo, o sea, aquellos que tenían antecedente de una enfermedad cardiovascular o antecedente de diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, o pacientes con un riesgo cardiovascular global por encima del 10%, en estos pacientes la meta será mantener una presión arterial menor o igual de 130/80 milímetros de mercurio. ¿Por qué debemos tener claras las metas? Porque a continuación vamos a ver la escalera terapéutica, y esta escalera terapéutica nosotros vamos a ir peldaño a peldaño subiendo y agregando medicamentos cuando no logro estas metas. Entonces, la indicación de la estrategia de esta iniciativa Hertz es que cuando nosotros estamos frente a un paciente, podemos iniciar con monoterapia, ¿no? Podemos iniciar con enalapril de 2 veces al día, ¿no? 10 o 20 miligramos por día, o losartán también 2 veces al día, 50 a 100 miligramos por día. Nosotros reevaluamos nuestro paciente después de 4 semanas, le damos tratamiento para 1 mes, y si el paciente retorna y está fuera de la meta terapéutica, entonces podemos iniciar el tratamiento combinado. Si estaba recibiendo enalapril, le vamos a agregar la hidroclorotiazida, 12.5 miligramos cada 24 horas, o si estaba recibiendo losartán, igual agregamos la hidroclorotiazida a la misma dosis, 12.5 miligramos cada 24 horas. Le damos tratamiento, ese paciente va para casa, retorna después de 4 semanas, reevaluamos. Si el paciente está fuera de la meta, entonces agregamos otro medicamento antihipertensivo, agregamos amlodipino. Entonces, a este nivel, nuestro paciente estaría recibiendo losartán, amlodipino, hidroclorotiazida, o enalapril, amlodipino, hidroclorotiazida. El paciente nuevamente irá para casa, el tratamiento es ambulatorio, retorna después de 4 semanas, y si está fuera de la meta, se ha comprobado la adherencia, o sea, hemos comprobado que el paciente efectivamente está tomando su tratamiento de forma adecuada y no logramos el control de la hipertensión, entonces requiere una referencia y una evaluación urgente por el cardiólogo para que pueda modificar y utilizar otros medicamentos antihipertensivos. Entonces, esta es una escalera terapéutica bastante sencilla de utilizar en la mayoría de nuestros pacientes hipertensos. Sumado a este tratamiento farmacológico, vemos a los costados el tratamiento no farmacológico, ¿no? Evitar el consumo de alcohol, mantener un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9, evitar alimentos altos en sodio, realizar 30 minutos de actividad física diaria, mantener una alimentación saludable y no fumar. Muy bien, entonces, para resumir lo que hemos visto hasta el momento, además de los medicamentos que hemos mencionado, la iniciativa también nos habla de otros medicamentos como las estatinas. Entonces, en esta tabla podemos observar nuestra meta terapéutica de una presión arterial menor de 140/90 en todos los hipertensos, o la meta menor de 130 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en los pacientes hipertensos de alto riesgo, con enfermedad cardiovascular establecida o sin enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Por ejemplo, el diabético, el paciente con enfermedad renal crónica, etc. Tenemos también la indicación de estatinas a altas dosis, atorvastatina de 40 miligramos cada 24 horas. ¿En qué paciente está indicado? En el paciente hipertenso de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida. La aspirina, el ácido acetil salicílico a dosis bajas, 100 miligramos. ¿En qué paciente va a estar indicado? En el paciente igual de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida.
Cuando el paciente está controlado, la iniciativa nos indica que podemos hacer un seguimiento mínimo cada 3 meses en todos los hipertensos e incluso en los de alto riesgo si están bajo control. Y se podría suministrar la medicación cada 3 meses. Sin embargo, tenemos la sugerencia, ¿no?, de que debemos evaluar la realidad y la idiosincrasia de nuestra población y optimizar de repente si es accesible el centro de salud a nuestro paciente, es de fácil acceso, de repente podemos optar por un control mensual. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener mayor acercamiento con nuestro paciente, estar orientándolo, brindándole consejería de forma más constante, lo que nos permitirá una mejor adherencia al tratamiento. Además, la iniciativa HERTZ en el Perú indica la vacunación de influenza, neumococo y de la vacuna COVID a todos los pacientes hipertensos. Debemos mencionar que la norma de inmunizaciones aún no ha cambiado, pero seguramente en el transcurso de los meses, ¿no?, de este año, seguramente se estará modificando para poder cumplir con esta indicación. Recomendaciones adicionales. Debemos evaluar la adherencia al tratamiento en cada visita, asegurarnos que el paciente está tomando el tratamiento farmacológico y cumpliendo con las medidas no farmacológicas. Además, recomiendan tratar de agrupar la medicación en una sola toma diaria y nos hacen la observación que este protocolo no aplica a mujeres en edad fértil. O debemos descartar la gestación para poder hacer uso del mismo. Retomando lo de la calculadora, les he colocado estas diapositivas, esta secuencia, estas últimas 3 que les voy a mostrar, para que ustedes puedan ver que tener la aplicación accesible en el celular también nos va a permitir recordar lo que hemos revisado el día de hoy. Les decía que les preguntaba a la calculadora si tenía enfermedad cardiovascular nuestro paciente, y si ponemos sí, les va a salir esto, muy alto riesgo, y les va a indicar lo que hemos mencionado, dar aspirina, dar estatinas a altas dosis, 40 miligramos, mantener la meta menor de 130, el seguimiento mensual, referir igual al especialista, recuerden que todo hipertenso debe tener su control cardiológico una vez al año, y continuar el monitoreo en el centro de atención primaria. Si le colocamos que tiene enfermedad renal crónica o que tiene diabetes mellitus, me va a salir alto riesgo. Y aquí me indica que puedo dar estatinas a dosis de moderada intensidad. Hablamos de atorvastatina 20 miligramos cada 24 horas. Nos recuerda la meta de presión arterial sistólica, que también ya la habíamos mencionado, menor a 130. El seguimiento mensual bajo control puede optarse por cada 3 meses. Su referencia anual y su continuidad en el centro de atención primaria, ¿no? Entonces, ahí también vamos a tener fácilmente cómo recordar las indicaciones que hemos revisado el día de hoy. Si bien esta es una estrategia de OPS o OMS, no reemplaza obviamente el criterio clínico y el uso y las contraindicaciones que puedan tener algunos fármacos, ¿no? Entonces esto también debemos tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, los YECA, que no pueden ser usados en el embarazo o cuando hay estenosis renal. En el caso de los calcioantagonistas, tenemos que recordar que está contraindicado cuando hay trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? Pero que es realmente, podemos utilizarlo como indicación absoluta en pacientes ancianos. Entonces, si bien esta es una estrategia que nos permite fácilmente acomodar y adaptar nuestra terapia, también debemos recordar que debemos priorizar siempre pues, el criterio clínico y la individualidad de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Ya que aparte de ser hipertensos, podrían tener otras patologías que pueden hacernos dirigir nuestro tratamiento de una forma distinta. ¿Qué lecciones se han aprendido con el uso de esta iniciativa HERTZ en las Américas?
Primero, que debemos incluir a los trabajadores desde el primer nivel de atención y que incluir al primer nivel de atención ayuda realmente al control de la hipertensión y a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, debemos tratar de incluir a los familiares en el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos, ya que necesitan este soporte emocional. Es necesario mejorar la educación sobre el autocuidado, la autorresponsabilidad del cuidado de la salud en nuestros pacientes hipertensos a través de consejerías continuas. ¿Qué razones existen para impulsar la institucionalización de HERT? Tenemos razones políticas como que se trata de un compromiso global, que hemos visto que la hipertensión es el principal riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Debe existir la voluntad política para poder impulsar esta iniciativa, ya que permite compartir las mejores prácticas terapéuticas para nuestros pacientes. Y existen también razones técnicas, ya que el uso de esta estrategia va a permitir la prevención y el tratamiento adecuado y oportuno de la hipertensión. Es un protocolo aceptado por la comunidad internacional y es un modelo que se ha probado que funciona. Finalmente, debemos recordar una vez más que el trabajo debe estar basado en equipos multidisciplinarios y que debemos redistribuir las tareas para poder dar una atención de calidad a nuestros pacientes y satisfacer lo mejor posible su necesidad, a pesar de la demanda y de la brecha de recurso humano existente. Es necesario aprovechar todas las oportunidades posibles para promover el control de la hipertensión. Entonces, usa Hertz para cada corazón en todo lugar. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Excelente. Muchísimas gracias a nuestra ponente, doctora Elba Ángeli Abramonte Polar, por su excelente exposición, y agradecemos también a los participantes que escriban mediante el chat del grupo sus preguntas. A continuación voy a dar lectura a una sola pregunta que está en el chat. El médico, pregunta número 1, el médico internista cambió el enalapril, ya que refirió que produce un daño renal. ¿Es lo que preguntan, doctora? Ya. Sí. Sí, la pregunta netamente es Aló. que el cambio del ¿Escuchan, no? el Me enalapril. salió que... Ya, ok. Sí, mire, el enalapril es un tratamiento antihipertensivo, ¿no? Que está recomendado, como hemos visto, dentro de esta iniciativa. Sin embargo, debemos evaluar, como se mencionó, la individualidad de cada paciente. En realidad, los DIECA por sí solos no producen daño renal, más bien están indicados como nefroprotectores, ¿no? Muchas veces nosotros podemos encontrar el uso del captopril, por ejemplo, en dosis bajas como nefroprotector. Sin embargo, sí se recomienda no usar asociado a algunos otros fármacos que puedan causar daño renal. Entonces, habría que ver en la situación particular de su paciente si de repente ya tenía una función renal dañada, si estaba tomando otros medicamentos que junto al enalapril podrían causar una reacción adversa o un daño a su salud, ¿no? Entonces, sería cuestión de evaluar cuál fue exactamente la situación clínica de ese paciente. Está bien, doctora. Excelente la respuesta. Si tuviera otra pregunta, por favor, agradecería que escriban en el chat del grupo. En sala tenemos a la licenciada Carmen Bellodas y la licenciada Araceli, coordinadoras. No sé si tendrá algo que preguntar, por favor.
La segunda pregunta, doctora, dice, en el primer nivel de atención inicia el tratamiento con paciente PA 135, ELAI sobre 85, MMMHP. Que tiene que tener el microscopio, que es el equipo. En el primer nivel de atención, ya, a ver, la iniciativa HEART nos indica que nosotros debemos iniciar tratamiento antihipertensivo a todo paciente al que le hemos diagnosticado hipertensión. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es confirmar que sea un paciente hipertenso, ¿no? Y el diagnóstico lo hacemos, como lo habíamos mencionado durante la ponencia, de 3 formas. Ya sea que en la primera consulta nosotros encontremos una presión mayor o igual de 160/100, o si encontramos una presión arterial sistólica de 140/159 o de 90/99, entonces procedemos a la toma seriada, mañana y tarde 2 días, ¿no? Si hacemos el diagnóstico, iniciamos tratamiento. Cuando nosotros tenemos niveles de presión arterial como las que menciona, de 135/85, habría que sumar la evaluación de factores de riesgo. Por ejemplo, si tengo un paciente con esta presión arterial, pero es un paciente obeso o un paciente diabético, entonces debemos evaluar la posibilidad de iniciar tratamiento o de hacer un seguimiento más estricto de este paciente. Excelente, doctora. Hay una tercera pregunta donde dice, ¿cuándo es la prevención primaria de HTA y cuándo es secundaria en el primer nivel de obstetricia? ¿Detecta o deriva las eclampsias o preeclampsias o directamente médica? Ya. Nosotros hablamos de prevención primaria de la hipertensión cuando nosotros hacemos el screening en personas que no tienen antecedente del diagnóstico de hipertensión, ¿no? O sea, vamos a tamizar a una población aparentemente sana, que no tiene el diagnóstico previo de hipertensión. Y voy a tamizar para poder encontrar a los pacientes hipertensos. Eso es prevención primaria. Pero si yo hago intervenciones sobre pacientes que ya tienen el diagnóstico de hipertensión para evitar sus complicaciones, entonces ahí estamos haciendo prevención secundaria. En el caso de las eclampsias y las preeclampsias, son cuadros hipertensivos, pero que están relacionados al embarazo y que deben desaparecer posterior al alumbramiento. Una vez que sale la placenta, posterior al parto, esta presión arterial debería normalizarse. Cuando nosotros estamos frente a un cuadro de hipertensión en una gestante, obviamente lo primero que nosotros debemos evaluar es si estas cifras de hipertensión estaban presentes previas al embarazo o si aparecieron con el embarazo y en qué semana aparecieron, ¿no? Para poder hacer la diferencia. Pero no necesariamente una persona que ha tenido preeclampsia o eclampsia va a quedarse con cifras de presión arterial altas posterior a su embarazo. Eso no es necesariamente así. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es el uso de Holter, ¿cuándo lo indicamos? El uso de Holter, ¿cuándo lo indicamos? Ya. Algunos establecimientos de salud del primer nivel nos ha llegado un equipo de Holter que es un equipo que permite un monitoreo de la presión arterial, en este caso, porque así viene para monitorizar la presión en 24 horas, ¿no? Y este equipo lo podemos utilizar justamente cuando encontramos pacientes en los que el diagnóstico es dudoso, o cuando estamos sospechando que de repente puede ser un síndrome de la bata blanca, ¿no? Un paciente que hace cuadros de ansiedad cuando acude al establecimiento y eso hace que suba su presión arterial y que de repente en casa no tiene estas
cifras de presión alta, ¿no? Entonces, también lo podemos utilizar para monitoreo de un paciente ya con diagnóstico de hipertensión, con diversos factores de riesgo para evaluar la efectividad del tratamiento. Por ejemplo, un paciente hipertenso que me está haciendo cuadros de urgencias hipertensivas, que me está acudiendo al establecimiento por emergencia. Entonces, este paciente, en él podemos hacer un monitoreo con el Holter para poder ver en qué momento del día es donde está subiendo esta cifra de presión arterial para poder dar un manejo más adecuado. Lo que sí debo recalcar aquí es que aún nos falta la capacitación de la colocación y el uso exacto del equipo, ¿no? A los establecimientos que nos ha llegado, pero nos ha llegado recientemente, así que seguramente en el transcurso de estos días ya deben estar regularizando esa capacitación. Muchas gracias, doctora, por su Ingeniero, respuesta. disculpe, hay una pregunta sobre un paciente que le habían realizado tamizaje, que no presentó alteración y después tuvo, dice, un episodio de 150-100. Aquí, con esta pregunta, a mí me gustaría aclarar algo que es importante, que es la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva, que es otro punto que debemos tener claro. Las crisis hipertensivas, nosotros hablamos de crisis hipertensiva cuando estamos frente a una presión arterial sistólica, ¿no? Mayor de 180 o una diastólica mayor de 120. En estas crisis hipertensivas podemos nosotros diferenciar la urgencia y la emergencia hipertensiva. Teóricamente, la urgencia hipertensiva se da cuando encuentro una presión arterial mayor de 180 y o 120 la diastólica, pero no hay evidencia de daño a órgano blanco, ¿no? Y hablo de emergencia hipertensiva cuando encuentro una presión arterial por encima de 180 sobre 120, pero hay evidencia de daño a órgano blanco. Por ejemplo, encuentro un paciente con estas cifras de hipertensión y está haciendo un déficit neurológico o llega con un déficit neurológico a la emergencia, ¿no? Entonces, esa es una emergencia hipertensiva. O cuando hay evidencia de daño renal, o cuando encuentro estas cifras de presión y de repente está asociado a una angina de pecho, o que me está haciendo sospechar una isquemia cardíaca. Entonces, cuando hay afectación de estos órganos, que son corazón, cerebro, riñón, retina, asociadas a cifras de presión alta, hablo de emergencia. Y cuando no están asociadas a evidencia de estos daños, entonces hablo de urgencia. Y esto lo debemos diferenciar porque en nuestro GIS, cuando nosotros atendemos estos casos, debemos colocar en el campo lab si ha sido una urgencia o si ha sido una emergencia hipertensiva. Excelente, doctora. También hay una pregunta, dice los pacientes, si no responde con losartán, le agregamos aglodipino y HCT, ¿a qué dosis? Déjenme. A pacientes que no por losartán. Ya, en la escalera que hemos visto, cuando nosotros agregamos losartán, estamos en el primer nivel tratando hasta un máximo de 100 miligramos por día, ¿no? La hidroclorotiazida, la recomendación es 12.5 miligramos cada 24 horas. Y el amlodipino es 5 miligramos, que es una tableta, cada 24 horas. Excelente, doctora. No sé si tendrá algún aporte o un comentario las coordinadoras de Jerez Lambayeque o de Red Chiclayo, por favor. Agradecería levantar la mano para activar su audio. Caso contrario, seguimos con las preguntas. Doy pase a la coordinadora regional, la licenciada Carmen Villodas. A ver, voy a activar su audio, licenciada Carmen. Adelante.
Buen día con todos. Me siento contenta y en primer lugar felicitar y agradecer a la doctora Abramonte por su excelente ponencia que está desarrollando y pues las disculpas del caso porque a la vez tengo una asistencia técnica de nivel nacional sobre salud ocular en cuanto a programaciones de metas físicas y financieras. Es por eso que estoy a la par escuchando y no puedo participar en lleno, porque esto ya viene, esta es una reprogramación de enero. Me están llamando en la otra reunión, ¿ves? Disculpas del caso siga. Sí, dígame. Sí, no sé si la licenciada Araceli de Red Chiclayo tenga algo que aportar, por favor. Levantar la mano, por favor, para poder activar el audio. Bueno, doctora, gracias nuevamente a la doctora Elba Angeli Abramonte Polar. Doctora, ¿tendrá alguna recomendación final para nuestros participantes, doctora? Gracias, ingeniero. Sí, simplemente hacer mención que la iniciativa HERTZ es una estrategia para mejorar la prevención y el control de la hipertensión arterial. Podemos utilizarla en la mayoría de nuestros pacientes, pero nuevamente reitero, cada paciente tiene una individualidad que siempre debe prevalecer, ¿no? Nuestro criterio clínico para poder modificar o buscar el mejor tratamiento y adecuarlo a nuestros pacientes. Pero en el grueso, en la mayoría de ellos, el uso de esta estrategia nos va a facilitar controlar su hipertensión y evitar justamente que posteriormente tengan enfermedades cardiovasculares que puedan causar la muerte de nuestros pacientes. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Bien, infinitamente gracias a la doctora Elba Angeli Abramonte Polar por su excelente ponencia. Ha sido un gusto haber escuchado y tenerla con nosotros. Muchísimas gracias y agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes. Y recuerden inscribirse en nuestro canal de YouTube, Teresa Lambayeque, Teresa Regional Lambayeque, y también Telesalud Red Chiclayo. Que tenga un gran día. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días.